conferencia de hoy. Jaime Sánchez Mayorga es coronel del Ejército, tiene 30 años de experiencia dirigiendo a través de dirección técnica diferentes proyectos en los sistemas de defensa, y 19 de los cuales son específicos en proyectos del espacio. Está actualmente en el Estado Mayor del Aire, trabajando para la Agencia Espacial Europea, y también, al igual que Miguel Ángel, pues tiene contacto con la universidad, en concreto pues, en la Escuela Técnica Aeronáutica del Ejército, en el Centro Universitario Central de la Defensa. Con lo cual, pues otro lujo tenerle también aquí, y cuando quiera pues puedes empezar. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, una pequeña corrección. Mi trabajo está en el Estado Mayor del Aire, pero orientado a la Agencia Espacial Española, ¿vale? O sea que si todo discurre normalmente, cambiaré el firmware que tengo de defensa y me pondré el de agencia, ¿no? En no mucho tiempo, ¿vale? A mí me toca hablar de un plano mucho más realista que el que nos ha contado Miguel Ángel, que es de prospectiva. A nivel teórico, por supuesto que es realista lo que nos ha contado, a nivel práctico le queda un poquito de implantación. Entonces yo me voy a ir a un plano un poquito más de práctica, ¿vale? Vamos a recorrer en estos minutos un poco, porque estoy obligado a ello, contaros cuál es el marco conceptual de la Agencia Espacial, ¿no? a qué se dedica. Os voy a contar a qué me he dedicado, o a qué se dedica, o en qué debemos dedicar nuestro esfuerzo en defensa para las capacidades espaciales, cuáles son los focos principales de actuación. En todo ello iré haciendo especial hincapié en dónde nos encontramos o dónde potencialmente nos vamos a poder encontrar software empotrado, embebido, incrustado, con todos los apellidos que tiene este tipo de firmware, ¿vale? Hablaremos un poco de cuál es la visión prospectiva de las capacidades espaciales, hacia dónde creemos que está el estado de capacidad tecnológica, hacia dónde debe ir, cuál es el papel que a día de hoy está jugando ese software embebido en esas capacidades. Presentaré algunos elementos tipo de ese software, ¿vale? Así que abrochad los cinturones porque yo voy rápido, voy rápido. El viaje comienza porque vamos a intentar explorar qué papel tiene ese software embebido en las capacidades espaciales, que yo creo que es el objeto de la conferencia. Pero antes, pues contaros que efectivamente se ha creado la Agencia Espacial Española. En marzo del año pasado se firma el Real Decreto que la constituye, y su base principal de trabajo la sede está en Sevilla, y el objetivo principal es pues, establecer, fomentar y coordinar todas las actividades espaciales en toda la administración del Estado, ¿de acuerdo? Con lo cual, en mi caso concreto, que ahora os explicaré dónde estoy en el cronograma, dónde voy a estar, me voy a dedicar a la coordinación desde la agencia con el Ministerio de Defensa en el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Ahí os podéis imaginar que hay un matching que hacer y mucho que trabajar. Con lo cual, la Agencia Espacial Española, a priori, ¿vale?, tiene que ser la que garantice una unificación de acción estratégica del Estado, hacia dónde vamos a nivel de capacidades espaciales a nivel nación, para darle sostenibilidad, mantenibilidad, y un largo etcétera, continuidad a todos los esfuerzos que hace todo el sector, tanto la parte de administración del sector como la parte industrial del sector, con lo cual se va a buscar la colaboración entre todos los departamentos, y por supuesto un foco muy importante es impulsar a la industria, como es en la tercera, industria con toda la cadena de valor que tiene, desde pymes, grandes, pequeñas, medianas. Se trata de poner en valor todo el conocimiento que hay en España, que es muy amplio en capacidades espaciales. Como os he dicho, la sede finalmente está en Sevilla, ese es el edificio CREA. El que conozca Sevilla, comentarle que está entre el puente del Alamillo y el Huevo de Colón, a la derecha del río. Quedaros con eso ya gráficamente, por si alguno quiere hacer la visita, estaremos encantados de recibiros. ¿Qué competencias tiene la agencia? Bueno, pues ya veis que en principio tiene una característica muy relevante, y es que de doble adscripción. La agencia nace con espíritu de impulsar desde la ciencia la capacidad española y todo lo que son capacidades industriales, pero sin desenfocarnos de que también va a haber unas necesidades a satisfacer dentro del entorno de defensa, y el entorno del Ministerio de Defensa va a dotar de una serie de especificaciones a esta agencia para que pueda trabajar en un entorno seguro. Tiene que coordinar todas las actividades, como he comentado. Va a ejercer la representación de España, que esto es una asignatura que teníamos pendiente en todos los foros internacionales, de manera que cuando haya que hacer la representación a nivel nación de un grupo de trabajo, será alguien de la agencia el que participe, y no ahora que con más o menos eficiencia lo tenemos distribuido entre varios departamentos.
Tenemos que elaborar una estrategia espacial unificada. Es cierto que lo que se va a tratar muy en firme es promocionar las capacidades que tiene ahora mismo el sector, ¿vale? Esto va a ser algo importantísimo, porque se trata de hacer crecer al sector, ¿vale? Todo ese esfuerzo tiene que ser para que el sector crezca y de esa manera poder estar en todos los foros en los que tenemos que estar y a su vez satisfacer las necesidades propias y en colaboración, como comentaba mi compañero antes, el doctor Miguel. Hay que mirar mucho hacia la elaboración en Europa, lógicamente, más que nada porque seamos nosotros los que tengamos el control de lo que hacemos a la hora de exportarlo y no que nos controlen lo que nosotros importamos de otros foros, ¿no? Porque hay que hacer Europa, eso está claro. Por supuesto, tenemos que andar muy pendientes de todo lo que es el estrato de conocimiento, es decir, vosotros, ¿vale? La gente que termina un grado, que luego se decanta por hacer un máster, para aumentar su estado de conocimiento, trabajar en líneas de investigación y estar dentro de esa, si se me permite la expresión, pomada, ¿vale?, de ciencia que tenemos que aplicar a todo lo que hacemos para demostrar que España tiene una alta cualificación, no solo industrial, que la tiene, no solo tecnológica, que la tiene, sino científica también, donde estaréis vosotros jugando un papel importante como científicos y luego cada uno en su empresa como parte de la industria, ¿no? Hay una propuesta que hacer de una ley espacial o ley de actividades espaciales, todo esto está en elaboración, ¿vale? Y tendremos un presupuesto específico que nos permita actuar. Como veis, la carta de los Reyes Magos es amplia, los deberes son muchos, no es poca la tarea que tenemos por delante y os tengo que decir que yo a mis 61 años, el próximo 3 de abril, empezar un proyecto pues es algo muy apasionante, ¿no? La agencia tiene esta organización, tiene un director, hace poco ha dejado el puesto, hay un director en funciones, que es el actual director de Seguridad y Planificación, y tiene otras 3 direcciones. Dirección de Dirección de Programas e Industria, la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Usuarios, Servicios y Aplicaciones. Se ha tratado de hacer el mapeado de todo lo que había que hacer en España, en el sector espacial, y se ha organizado una agencia para darle cumplimiento a ello. Bueno, yo, si todo va bien, pues estaré por aquí, en el Departamento de Programas de Defensa. Vale. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de capacidades espaciales para defensa. Importante que ahora mismo enfoquéis en la cabeza 2 contextos diferentes. Por una parte, el contexto del usuario, el usuario que es el que pide, es el que hace la carta a los Reyes Magos, es el que dice qué quiere, ¿de acuerdo? Y el usuario y el dominio, de la obtención, es decir, los que somos o hemos sido responsables de obtener una capacidad para satisfacer esas especificaciones, esos requisitos que nos ha pedido el usuario, ¿no? Y esto es muy importante. El Ministerio de Defensa se estructura así, se estructura con una parte importantísima de usuarios que nos dicen qué quieren y otra, también tan importante, que es la parte dentro de la Secretaría de Estado responsable de obtener las capacidades espaciales. Funciones de nuestro software empoderado en nuestras capacidades espaciales. ¿Qué capacidades estamos desarrollando que intuitivamente pensemos que puede tener software embarcado? Un ejemplo. Venga, sobre la marcha, alguien que se atreva. ¿Un satélite de comunicación? Acabamos de verlo y nos lo ha explicado el anterior ponente. Funciones ISR, funciones de observar, de inteligencia, de imagen, de captar imagen. Lo acaba de decir en el contexto del Combat Club, pero fantástico que vaya alguien tan lúcido por delante porque lo que es el plano teórico lo tengo resuelto. Capacidades de obtención de observación de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Nosotros a la hora de hacer las implantaciones en defensa tenemos que mirar a 3 contextos. Uno, ¿qué me están pidiendo? Otro, ¿dónde estoy? Con lo cual necesito la colaboración internacional, siempre presente, ¿vale? Y otro muy importante es el impulso de nuestra industria. ¿Por qué? Porque si tú capacitas a la industria y la pones en el compromiso de capacitarse, serás más competitivo a la hora de estar en ese juego global que existe, es innegable, de competencia, y en el que además Europa también aspira a ser competitivo con el resto de actores globales, con lo cual estamos dentro de ese juego. Y defensa no es ajena a esa dinámica. Normalmente hacemos comunicaciones militares por satélite, observación de la Tierra, hacemos navegación y posicionamiento, y timing, ¿vale? Y medición de tiempos, PNT, ponen APSAT, pero son las 3 funciones, y sistemas de vigilancia y seguimiento espacial
entre otros. Esto es quizá una de las últimas incorporaciones y tiene que ver con el seguimiento de los fenómenos ya hacia afuera, la observación desde la Tierra a lo que está ocurriendo en el entorno próximo espacial, ¿vale? ¿Qué objetivo va a tener el software empotrado? Bueno, pues nos tiene que permitir a nosotros que se produzca una automatización suficiente en los procesos embarcados para poder dedicarnos, ¿vale?, a otras cuestiones. Normalmente, el porcentaje de capacidades espaciales que llevan software embarcado es todo. Y os voy a decir por qué. Por una razón muy sencilla. Todos habéis estado en una ingeniería, muchos habréis estado en contacto con la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas, por cierto, nace en el entorno aeroespacial y en concreto en el astronáutico. ¿Por qué? Porque cuando tú diseñas una aeronave, o el futuro FCAS, y tienes cualquier tipo de avería, metes la unidad en hangares, reparas, lo pones a volar y a la nube. Y ya se monta en la nube, hace todo lo que nos ha contado Miguel Ángel, ¿vale? Cuando tú tienes que desarrollar una capacidad espacial que va a salir en normalmente, puede salir de muchas maneras, pero va a salir normalmente en algún tipo de propulsor, cohete, llamémoslo X, ¿vale?, con una plataforma de lanzamiento, cierras el diseño, has cerrado la producción, lo cierras como está, y de momento, hasta que más adelante, que seguro que va a ocurrir, haya un concepto de mantenimiento en el espacio logístico, que yo le llamo el Mario Bros del espacio, de momento, hasta que no exista el Mario Bros del espacio, nadie sube arriba a arreglar nada. Puntualmente, y lo estáis viendo, porque aquí hay que darle las gracias eternas a Hollywood con lo que nos ayuda, estáis viendo que efectivamente de una plataforma se sale, con tu cincha sales, reparas puntualmente algo y lo metes, ¿vale? Bueno, puntualmente. Todavía ese concepto, el lanzamiento al espacio de una capacidad, la que quiera que sea, es dependiente de una fabricación exhaustiva con unos controles rigurosísimos que me van a asegurar que lo que lanzo, que por cierto suele ser un esfuerzo económico importante proporcional, ¿vale? Las capacidades espaciales son, vamos a decir que es un 10% de algún tipo de inversión, no es mucho, pero tiene un gran valor estratégico, pero tiene que estar cerrado y no me debe fallar. Ya si luego falla el lanzamiento y le pasa algo a mitad de camino, pues el diseño lo has hecho, lo has terminado, pero eso es otro contenido, ¿vale? Con lo cual, eso es muy importante. ¿Y qué es una capacidad espacial? Conceptualmente, ¿qué es una capacidad espacial? ¿Vale? Y aquí, antes de pasar... Sí, perdón. En la capacidad espacial hay que tener claro qué es el concepto de una capacidad espacial, y para saber qué es algo, hay que saber de lo que uno es capaz. Para saber de lo que uno es capaz, tiene que saber cuáles son los límites suyos de actuación, tiene que saber qué puedo hacer. Y para eso, un desglose de las capacidades espaciales, que pueden ser toda esta familia de imágenes, de PNT, todo lo que veis en gráfico, hay que saber quién se encarga de los lanzamientos de los satélites, quién se encarga de operar el satélite, tanto desde el centro de control de tierra como para mandar los telecomandos para que el firmware de a bordo haga lo que deba, ¿vale? Y quién se encarga de los segmentos terrenos de usuario, que es donde se van a explotar la información, donde se va a producir esa recopilación de datos, que ahora mismo, hasta que no exista el cloud, estamos de una manera más monolítica generando colecciones de datos para generar inteligencia, algo que efectivamente Miguel nos ha puesto, el anterior ponente nos ha puesto todo a Mach 1, ¿vale? No tal y como lo trabajamos ahora, trabajamos con unos ciertos delays, ¿no? ¿Vale? Y eso es importante conocerlo, porque si no conoces cómo está estructurado, el que define la necesidad puede estar pensando que podemos hacer algo que no está a nuestro alcance. Entonces es importante saber que, por ejemplo, para ciertas capacidades espaciales del ámbito de la defensa, se ha recurrido a un modelo de obtención en colaboración público-privada con una operadora. ¿Por qué? Porque la operadora estratégica, que es capaz de contratar el lanzamiento, programar el lanzamiento, procesar el lanzamiento, desviar el lanzamiento de una base a otra porque ha habido un evento, asumir ese tipo de riesgo, en fin, hacer las funciones de operadora, nos hace esa labor, nosotros confiamos en ella, ponen arriba la capacidad espacial y la parte nuestra de utilización para defensa nos asegura que está en funcionamiento, ¿vale? Y eso es un modelo que en España es un modelo de éxito y funciona. Evidentemente nosotros no nos paramos, o sea, el modelo está ahí, el modelo es mejorable,
tenemos que mirar siempre hacia el futuro, ¿vale? Porque al final, cuanto más preciso, más elaborado, más automático, más fiable, todas las características que yo no os voy a contar, porque yo no soy experto en software embebido, pero que me he leído, ¿vale? Todas esas características que tiene ese software, cuanto mejor sea, más fácil es que el sistema falle menos, más fácil es que yo le saque mejor explotación y una capacidad mejor, y todo esto implica un proceso de mejora continua e innovación en el que nosotros estamos siempre embebidos. Pero sin duda el software embebido es un multiplicador de esa capacidad que tenemos y va a ayudar siempre a que los creativos que tienen que hacer algo para mejorar una capacidad vean del resultado y análisis de cómo ha operado el software embarcado anterior, cómo hay que evolucionar hacia pues, otra línea o mejorar la que ya hay, ¿no? Entonces siempre es importante, esto es una realidad como la copa de un pino, hasta que no empezamos a dar un paso no sabemos si podemos andar, esto es evidente, ¿vale? En el mundo de la ingeniería, esto para mí, por ejemplo, es un axioma, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos diseñando, porque nos han encargado de hacer un programa, un plan, una capacidad espacial, tenemos que ver toda la petición de la necesidad, desde que se pide, cómo creemos que lo podemos hacer, con qué planificación tiene, en qué momento vamos a incorporar el mejor estado del arte de desarrollo de software embarcado, para poder integrarlo en la plataforma y que luego cuando lo ponga en operación, su resultado responda a las expectativas del usuario o las mejore, que es normalmente nuestro objetivo, ¿vale? ¿Qué capacidades hacemos? Lo comentaba antes, observación de la Tierra. En observación de la Tierra, que tenemos normalmente siempre dos vertientes, la observación óptica, instrumentos ópticos, que es como una cámara, abre objetivo, toma imagen, la almacena, luego la descarga, y radárica, que lo que hace es hacer una captación de los data raw de un radar que hace un barrido de apertura sintética, recupera esos datos, los almacena a bordo, los descarga en el segmento de terreno y ahí se conforman como una imagen, ¿vale? Cuando tienes esas dos fuentes, nosotros, el viaje del instrumento óptico, siempre hemos ido hasta ahora de la mano y colaboración de Francia, en colaboración con ellos en programas en los que ellos han sido pioneros, primero Helios, luego fue Pléyades, luego CSO, que es el que está ahora, y ahora hay una renovación de capacidad y estamos dando el paso de desarrollar nuestras propias capacidades ópticas, ¿vale? Y las radáricas ya tenemos esa capacidad. Bueno, pues siempre que penséis en un satélite que tiene que procesar a bordo, dónde tiene que tomar la imagen, dónde tiene que abrir objetivo, todo esto lleva al final una serie de unidades donde tiene un firmware embarcado que es el que va a hacer precisamente esa inteligencia de decir ahora es el momento o ahora no, ahora lo almaceno, esta la descarto, si tienes información de cobertura nubosa y están los dos satélites en formación, el óptico y el radárico, y hay mucha cobertura nubosa y tienen interlink, tienen enlace entre ellos, le dices al satélite de atrás que dispare él, que saque la imagen, en fin. Todo eso ya os podéis imaginar intuitivamente la cantidad de software embarcado que lleva. El 99% de lo que va de electrónica lleva procesado a bordo, ¿vale? Y efectivamente uno de los objetivos principales, ¿cuál es? Conseguir esa hiperconectividad, entre otras cosas porque al final lo que nos han comentado en la ponencia anterior, ¿qué es? Una visión de perspectiva de hacia dónde debemos ir. Los que vamos en el desarrollo del día a día, ¿qué hacemos? Intentar llegar en convergencia a esa solución, ¿no? ¿Vale? A lo mejor vamos por caminos diferentes, a lo mejor cada uno tiene un ritmo diferente, pero el principio de convergencia sin duda va a ser llegar a poder disponer de esa superconectividad con todas las capacidades disponibles, como nos han comentado, ¿no? Y por supuesto hay que llegar hasta el último rincón del planeta, porque yo creo que a todos, a día de hoy, tal y como estamos viendo la evolución geopolítica del mundo, a todos no se nos escapa que al final tenemos que estar con capacidad de poder actuar en cualquier sitio, porque tenemos que ir a preservar, pues, en un momento determinado, unos intereses de Naciones Unidas o de la Alianza o propios, y tenemos que tener la capacidad de poder ver, ¿vale? Poder ver el espacio desde cualquier sitio. Otra capacidad importante, y aquí he traído un poco el esquema industrial que había cuando se lanzó el programa Galileo, para que ya vierais que nuestra industria estaba representada con los nombres que tenían entonces algunas empresas, ¿vale? Indra, Elecnor, Deimos, ahora, ¿vale? Y GMV, que formaron parte
del desarrollo de las plataformas de los sistemas de la constelación de Galileo. ¿Vale? La constelación Galileo son un número determinado de satélites que están orbitando en ese diseño de órbita que veis en la capa media, una constelación cuya mecánica orbital, que es como se conoce al movimiento de los satélites en el espacio, sigue un modelo que se llama constelación Mount-Walker, quedaros con el detalle, que es fácil de recordar, por Michael Jackson, ¿vale? Y en esa mecánica, en esas plataformas, participaron, y estamos hablando de hace más de 22 años, industrias nuestras que ya diseñaban software embarcado para los elementos que iban a bordo de estas plataformas, para distintas funciones que luego veremos, tanto para un sensor como para un actuador. Luego veremos con un poquito más de detalle en qué podemos utilizar ese software embarcado. Una de las funciones que preocupa más en defensa es saber que efectivamente vamos a poder utilizar la señal de Galileo en las latitudes que nos interesa, y por eso una de las misiones que se suelen coordinar con más ánimo y con más interés es una misión que hacemos con el buque de experimentación Hespérides, y embarca a bordo un experimento para ver si efectivamente nuestros receptores de Galileo pues ven la señal en unas latitudes que, dicho sea de paso, GPS a día de hoy no ve en algunas, ¿vale? O sea que es cierto que el producto europeo os puedo asegurar que es bueno, ¿vale? Y exploramos con este viaje que estamos dando todos juntos cómo ese software embebido en los sistemas espaciales va a beneficiar a todos. El objetivo, defensa, agencia espacial, es poner capacidades espaciales en beneficio de toda la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchas de las veces, cubrir necesidades que tiene la propia sociedad en el día a día, ¿no? Como la observación del clima, el cambio climático, ¿vale? O sea, que no solamente nos dedicamos a ver cosas que nos afecten o nos interesen por temas operacionales o estratégicos, sino que en realidad lo que hacemos es tratar de ver todo el abanico de capacidades espaciales que interesan tener resueltas para que la sociedad pueda vivir a su ritmo. Y ahí el software embebido va a tener normalmente un rol relevante, porque va a tener que ir mejorando día a día, ¿vale? Otra de las capacidades que tenemos, el programa SATCOM, hay un programa de comunicaciones por satélite que ahora mismo está dando comunicaciones, ¿vale? Y en marcha, se lanzará este año, finales de este año, pues está su relevo, del que tuve la suerte de ser jefe de programa unos cuantos años hasta que me ficharon para la agencia, y que hay que decir que ha sido uno de los programas tractores de la industria con más capacidades, con unos desarrollos realmente punteros. Hemos hecho desarrollos en cooperación con la ESA de las propias antenas, que son un elemento realmente tecnológicamente avanzado, pero que por supuesto lleva software a bordo, no puede ser de otra manera, que está embebido en todos los procesos que tiene que desarrollar un satélite, que luego veremos la complejidad que tiene en cada uno de sus elementos. Y en cuanto a la vigilancia espacial, aquí no os voy a poner mucho de software embebido, porque en realidad estamos hablando de instalaciones de seguimiento y vigilancia del movimiento espacial orbital, ¿vale? Todo lo que hay en cuanto a predicción de posibles colisiones en el espacio, seguimiento de la basura espacial, del debris, bueno, pues todo lo que es observar desde la Tierra qué está ocurriendo arriba, pues también para tener una cierta precaución. Una de los fenómenos que más afecta ahora mismo a esta función concreta es la proliferación de megaconstelaciones que está ocurriendo, con lo cual se está superpoblando el espacio. Entonces interesa mucho tener esta capacidad lo más desarrollada posible, ya no solo por la seguridad de las personas físicas y que no caiga una parte de un satélite que haya chocado con otro, no, es porque nuestras propias capacidades en su salida tienen que tener la vía despejada, y hace falta tener un conocimiento de cómo está la maniobra de despegue del satélite hasta que llega a la órbita, normalmente de tránsito, antes de llegar a la órbita operativa. Entonces todo esto requiere de una supervisión de qué ocurre ahí arriba. Evidentemente
de todo lo que son servicios posibles, como son colisiones, reentradas o fragmentación, el seguimiento de estos fenómenos, tenemos normalmente una pila donde se procesa y se cataloga, y hay herramientas de inteligencia artificial que me permiten hacer una correlación, ¿vale? Una correlación de estos datos, con lo cual no es un software embebido en una plataforma espacial, pero sí que es un software nuevamente específico, diseñado para hacer esa correlación entre el catálogo de objetos y los datos que vienen de mis sensores para correlar que efectivamente el satélite está ahí, ¿vale? En cuanto a perspectiva tecnológica, como os comentaba, no nos quedamos en seguir desarrollando las siguientes familias de la capacidad que damos de baja, sino que tenemos que mirar hacia adelante si queremos llegar a ese principio de convergencia con conceptos avanzados como puede ser el cloud, ¿vale? Entre otros, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues normalmente en la agencia hay, como habéis visto, diversos departamentos y direcciones, ¿no? Pues una de las principales actividades es mirar dentro de nuestros contextos de colaboración posibles desarrollos. Es decir, la Unión Europea desarrolla un programa y hay una capacidad que nos interesa y que no habíamos pensado, no habíamos proyectado. Bueno, pues intentar estar metidos siempre en esa envolvente, ¿vale? Porque al final, no nos olvidemos que estamos todos, y esto lo estáis viendo en el día a día, inmersos en una especie de carrera exploratoria del espacio, ¿no? Llegamos a la Luna, pero llegamos a la Luna por llegar a la Luna, pues a lo mejor no, llegamos a la Luna porque queremos usarla de base para poder llegar a Marte, y cuando lleguemos a Marte, sí, cuando se llegue a Marte, y lo digo en impersonal, no lleguemos, sino cuando se llegue a Marte, pues a lo mejor es solamente la base para un siguiente paso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es una realidad que va a ocurrir. O sea, normalmente se habla de las etapas de la carrera espacial y todo el mundo habla ahora de que estamos en la era de la democratización del uso del espacio. Y yo soy un poquito crítico con eso. Yo creo que ese concepto incluso se nos ha quedado ya atrás. Estamos en la era de la habitabilidad del espacio, ¿vale? Entonces, hay que pensar que el espacio se va a habitar, que el espacio va a estar realmente concurrido, que va a haber mucha actividad. No siempre va a ser lícita, va a haber actividad de todos los tipos y hay que estar preparados, pues, para un entorno que esperemos que sea amigable, pero que no tiene por qué, ¿vale? Con lo cual, hay que siempre mirar hacia adelante, y en ese estado de prospección, en el entorno de defensa, se mira hacia las posibles fuentes de prospección tecnológica de capacidades tecnológicas, científicas, industriales, de todo el mapa al que podamos tener acceso, para poder preparar una planificación de futuro, una planificación que al final me dé una hoja de ruta en la cual yo no mire a resolver la capacidad de mañana, sino que mire la que voy a tener que resolver en los siguientes 15 años, ¿vale? Y en ese viaje, pues normalmente acudimos a fuentes, y el Ministerio de Defensa desarrolla su propia estrategia de tecnología e innovación, se acude a fuentes de prospectiva de diversas entidades, como las que veis abajo, en la organización OTAN tiene su organización de I+D, en la Unión Europea también, en la ESA también. Bueno, pues se miran todas esas fuentes, se mira dónde tienen puesto el telescopio, en qué tecnologías disruptivas han puesto el telescopio, para ver si efectivamente nos interesa ir y explorar esa tecnología disruptiva, o la podemos dejar pasar de largo porque no sea un objetivo nuestro, ¿vale? Entonces, normalmente se hace esa exploración y se tiene en cuenta también muy de cerca cuáles son las tendencias de futuro que hay y, por supuesto, en el software embarcado. Es decir, una cosa importantísima es pensar en que, y lo veremos en la última transparencia de las capacidades, aparte de las capacidades estratégicas, que pueden ser más o menos voluminosas y de más o menos número de satélites en una constelación, tenemos que mirar la facilidad de incorporar elementos que no sean muy voluminosos, porque al final puede que el volumen del que dispongamos no sea muy amplio, ¿no? Entonces, imaginaros sintetizar, antes lo han comentado en un UAV, pero un CubeSat no es más grande, es más pequeño. Quiero decir que al final en un satélite pequeño, integrar una capacidad importante de funciones, ¿vale? Porque el cloud tendrá una capa operativa y atenderá a los FCAS, pero habrá una capa de satélites que tiene que atender a esa capa operativa y que va a trabajar en cloud seguramente también. Entonces, todo esto es una evolución que hará
que esperemos que todos los sistemas que de futuro medio largo sean tan cooperativos como nos comentaban que tiene que ser, y colaborativos, este principio, ¿no? Y entonces hay que mirar siempre tendencias, entre las cuales nos ha quedado a todos claro que la inteligencia artificial va a ser una clave en todo esto, sistemas autónomos, porque efectivamente, por supuesto, ahí arriba el 99% de las actividades son autónomas, ¿vale? Arquitecturas modulares, llamémosla modular, llamémosla adaptable, llamémosla como queramos, porque todo esto es un universo de conceptos, ¿vale? En el cual me va a permitir la escalabilidad de una constelación, ¿no? Me va a permitir hacer un cambio incluso de configuración de un satélite, como hay ahora mismo ya satélites que se configuran para distintas funciones, y tú desde la Tierra mandas los telecomandos y el satélite se configura para otra función si tiene el instrumento embarcado. En fin, todo esto va a requerir de nuestro mejor saber y hacer y de nuestro mejor mirar hacia el futuro para poder tener ese ejercicio de prospectiva que nos permita poner el euro en la línea de investigación que toca, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta que los recursos no son infinitos y hay que también saber dónde ponemos el recurso para poder hacer que la línea de investigación X venga a la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos a hacer una investigación de hacia dónde deben evolucionar pues, los siguientes radares embarcados, ¿vale? Por supuesto, ¿qué es lo que haces? Pues coges todas las fuentes de prospectiva que están a la izquierda, prospectiva del Estado Mayor de la Defensa, la renovación de capacidades, la prospectiva del Instituto Europeo de Investigación, la prospectiva que hace la Agencia Europea de Defensa, en el CAPTEC, ¿vale? La que hace la Oficina de I+D, Investigación de OTAN. Todas esas fuentes las cruzamos o las macheamos con el plan de capacidades que queremos tener nosotros. A día de hoy os he explicado 4, pero podemos pensar en que a lo mejor hay inteligencia de señal en un futuro, o hay que avanzar mucho en el tema de lanzadores, en fin. Y todo esto al final, ¿qué me va a aportar? Me va a aportar el tener una idea más o menos aproximada de todas las tecnologías disruptivas que yo voy a querer emplear para mi ejercicio de prospectiva, que al final va a ser hacia donde voy a enfocar nuevamente los desarrollos, porque es una cosa muy importante que tenéis que entender. Igual que entre las operadoras hay una competencia, y la operadora que más ancho de banda transmite y con mejor calidad el último minuto de la Copa de Europa, pues es fantástica y todo el mundo pone ese canal, ¿vale? Esa ventaja competitiva tecnológica, Defensa la quiere, porque quiere la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque quiere tener la ventaja operativa. ¿Por qué? Porque hay un objetivo general, que yo no sé si lo has comentado, Miguel, pero está en la cabeza de todos, que es tener el dominio del medio en el que me estoy moviendo, el dominio espacial, el dominio operacional en el espacio, en el aéreo. Para poder tener dominio, importantísimo, ¿vale? Anticiparte y tener la ventaja, ¿vale? Entonces, todo este ejercicio ya no solo por decir tengo el mejor Lexus del mundo, no. Quiero tener el mejor Lexus que me da la ventaja competitiva y no de vez en cuando me mete un bit aleatorio y me vuelve loco y no sé qué le ha pasado. No, ¿vale? Se lo quiero porque quiero tener una ventaja competitiva, ¿vale? ¿Desafíos futuros? Bueno, pues os podéis imaginar que hay desde el estudio de tecnologías emergentes, no nuestras, porque tú puedes hacer un ejercicio de prospectiva y a pesar de la calidad científica de España, pues puede tener que mirar hacia otro sitio, con lo cual hay que mirar tecnologías emergentes en Polonia, ¿vale? Fantástico, ¿vale? Tener siempre presente que, y esto es una máxima ya en nuestras vidas, que es atender a la ciberseguridad, porque va a ser un elemento común preocupante en cualquier cosa que hagas, ¿vale? Y por supuesto, tener presente que cada vez las misiones pueden ser más complejas. Y digo pueden. En el ámbito de defensa, tal y como os lo he planteado, seguro que todos estáis pensando, ostras, qué sistemas más complejos se desarrollan. Bien, es cierto, y de hecho, miramos cómo mejorar esas grandes plataformas, pues en componentes e integradores. Esto que os estoy enseñando ahora es el resultado de haber hecho la criba de todas esas tecnologías disruptivas centradas en mi ejercicio de prospectiva hacia dónde debemos mirar. Pues hay que mirar a componentes e integradores que voy a utilizar, cómo evolucionan los operadores, qué instrumento óptico de futuro voy a poder implementar, si es que he identificado en mi ejercicio un emergente donde lo puedo utilizar, comunicaciones de futuro, navegación, en fin, todo esto me vale a mí para
orientar mi planificación de futuro en una dirección con ciertas garantías. Es cierto que el I+D y la innovación, lo de las garantías, hay veces que, bueno, es un supuesto, no es una realidad. Pero cuando tú tienes un foco en el I+D y haces un I+D, vamos a llamarle finalista, un I+D muy dirigido, ¿vale? Pues al final quizá eres menos innovador, pero vas en la línea que quieres, ¿no? Entonces, bueno, habrá una solución de compromiso antes de llegar a ese cloud entre hasta dónde podemos llegar y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Segmentos terrenos, importantísimo. O sea, el futuro, lo veis vosotros, de la explotación de lo que ocurre en el espacio es pues que al final yo lo puedo explotar en modo inmediato en cualquier plataforma, ¿no? Entonces, el desarrollo de segmentos terrenos, estos terminales que tenéis, si alguno tiene la curiosidad y descarga un visor de qué sistemas de navegación llega a bordo, o recibe su receptor, va a ver que tiene Galileo, que tiene GPS, que tiene el GLONASS de ruso, bueno, el GLONASS ruso, tengo dudas ahora, tiene el Beidou de China. Quiere decir que el receptor per se recibe señales y es capaz de procesar y decirte qué satélite está viendo tu terminal. ¿Esto qué te dice? Que a medida que avanza el receptor y es capaz de captar más señales, tu plataforma te va a ser mucho más precisa y mucho más fiable porque va a haber más satélites y aparte de triangular, pues te va a dar elevación precisa. En fin, el desarrollo de la implantación en los segmentos terrenos es importante, pero ¿qué os imagináis con la proliferación de satélites que hay, de megaconstelaciones que están obteniendo imágenes, comunicaciones por satélite, que está ocurriendo en los centros de segmentos terrenos? Que hay una grandísima implantación de software autónomo, software embebido, llamadlo como queráis, basado en la inteligencia artificial, porque todo eso está al servicio de descargarme a mí en la planificación, eso está al servicio de automatizar estos procesos que son automatizables y que son de la parte común, como nos explicaba Miguel Ángel, que se puede estandarizar y que se resuelve de una manera más o menos automática, ¿vale? Si me meto en un charco que no debo, me lo dices, ¿sí, Miguel Ángel? ¿Qué papel tiene el software embebido normalmente? ¿Qué me voy a encontrar con el software embebido desde un punto de vista profesional? Bueno, pues normalmente una plataforma espacial sigue una mecánica orbital, como os he explicado antes. La mecánica orbital es cómo se desenvuelve en el espacio. Yo, que soy del Ejército del Aire, y oigo mucho a los pilotos, mucho, haciendo maniobras, etc., oigo Mach 1, Mach 2, pues tengo que deciros que cuando los satélites vuelan en la órbita LEO van a 27.000 km por hora, ¿vale? O sea que si es difícil procesar en un futuro FCAS que va a Mach 1, que esperemos que vaya algo más de Mach 1, si es difícil procesarlo ahí, imaginaros en una cloud espacial que tuviera que dar servicio a esa cloud operativa, que va en una constelación que va a 27.000 km por hora, ¿vale? O sea, para que nos hagamos una idea de lo difícil. Entonces, ¿qué necesitaremos? Un software embarcado que automatice en la medida de lo posible que el satélite está en la posición que tiene que estar, es decir, que tiene un sistema de control de actitud, la actitud del satélite es cómo debe estar respecto de la función que le piden, automática. Yo no puedo estar continuamente mandando telecomandos para que esté. La constelación per se tiene que trabajar de manera automática. Software embebido, ¿vale? Que los habrá pasivos, simplemente pidiendo una rotación, o porque estudia el gradiente gravitatorio y le ordena hacer algo, o porque lleva un volante de inercia a bordo, pero claro, la señal y posición del volante de inercia se la tiene que mandar a un procesador que de manera automática le tiene que decir a los actuadores: muévete, quédate, estate quieto, vete para arriba, y ya entonces estamos todos sincronizados en la constelación. Y otro aspecto en las plataformas importante que tiene que funcionar de manera automática y es muy, muy, muy relevante son los sistemas de propulsión. Alguien pensará, bueno, pues, ¿por qué hace falta tanto si el sistema de propulsión on-off, ¿no? Bueno, los sistemas de propulsión a día de hoy la tendencia generalizada es a que las plataformas sean full electric, pero lo de full no es cierto, son híbridos, ¿de acuerdo? Entonces, al final, tú tienes un gas que tienes que ionizar para que al final haga una función y mueva unos thrusters, que son los empujadores que tienen los satélites. Todo eso requiere de ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? De manera automática para hacerlo correcto. Eso, ¿qué es? Una serie de instrucciones que tengo que meter en un firmware y hoy por hoy la propulsión de los satélites pues lleva procesado a bordo, evidentemente. Con lo cual, todo lo que es el centro de proceso de distribución de la propulsión de un satélite, pues lleva un software embarcado que a veces
es un software que además tiene conexión y data link con tierra porque es configurable. Con lo cual, si estoy en una etapa crítica de evolución del satélite, a lo mejor tengo que configurarlo pues, para que utilice más eléctrico, menos eléctrico, más propulsión. O sea que la complejidad, vamos a decir que es entretenida, no es poca, ¿no? En cuanto a los controles de actitud, pues vamos a ver sensores. En el espacio, el satélite no recibe señal GPS, en todo caso la da porque es un satélite que da posicionamiento, ¿vale? Se posicionan pues como los antiguos marinos que medían las estrellas, ¿vale? Exactamente igual, es como un astrolabio espacial y mira, como veis en la figura, son 3 sensores estelares, estos 3, que miran a estrellas fijas que se conocen del firmamento su posición, con lo cual por triangulación sabe la posición. Si en un momento determinado un satélite se me va de posición, lo puedo reorientar y colocarlo porque tengo esa medición, ¿vale? Que a su vez la suelo combinar con un actuador autónomo, ¿no? Que puede ser un elemento giroscópico o un volante de inercia, ¿no? o la combinación de ambos. Y en cuanto a los propulsores, como os decía, pues normalmente están esos thrusters que tienen que, esos empujadores que tienen que recibir instrucciones, ¿de quién? Pues de un procesador que tiene su software embarcado, lógicamente, ¿vale? Para decir cómo se debe hacer esa distribución de potencia y uso de la manera más eficiente, porque la energía arriba, como toda, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, pero tiene una vida, ¿eh? Y la vida del satélite depende de que hagamos un consumo eficiente de la energía que hay a bordo, con lo cual es importantísimo que ese software esté muy bien colimado para que no tenga ningún problema con unos rangos muy amplios de mayores consumos, menores cuando no debe, porque resta vida, todo esto resta vida al satélite y lo crítico es disponer de ella. Cuando hablamos de las cargas de pago, ¿dónde está el rol del software embebido en la carga de pago? Bueno, pues en observación de la Tierra, ya os lo he comentado antes, ¿vale? Normalmente la misión se obtiene, se almacena, todas las misiones de observación de la Tierra, todas están dentro de un esquema absolutamente sincronizado, es decir, cuando yo estoy mirando con un satélite un punto de la Tierra, estoy en una órbita que siempre mira con la misma luminosidad a la misma posición, porque luego yo tengo que correlar el dato del siguiente día, ¿vale? Con lo cual, yo tengo que tomar imagen, pues da 14 vueltas y media al día, pero al final revisita un número determinado de veces la misma posición, todo esto lo almacena y lo descarga en tierra, ¿de acuerdo? Entonces, todo este procesado requiere a bordo también unas instrucciones que normalmente las van a dar elementos con software embebido. En SATCOM ya os lo he comentado, las antenas, ahora mismo, como comentaba Miguel, las antenas ya no son antenas de parábola, de plano, suelen ser, es verdad que aquí son arrays de antenas que se mueven electromagnéticamente, ¿vale? Que es un principio en el cual se basan las plataformas aéreas para el diseño de sus antenas planas empotradas en el fuselaje, pero es cierto, ¿vale?, que requieren instrucciones también, porque orientar electromagnéticamente un haz requiere de una instrucción. Normalmente, cuando tú recibes una instrucción desde tierra de mi zona de interés, donde quiero que me conectes este vano, este radioenlace, es esta, hay que darle instrucción al satélite para que oriente ese haz hacia la zona de interés. Bueno, pues ya tenemos ahí procesado de la instrucción e instrucciones a la electrónica del radar. GNSS, por supuesto, hablamos del procesado que tiene que sincronizar la señal del reloj, sistema de posición, navegamiento y tiempos, os podéis imaginar el nivel de precisión y procesado que tiene que llevar, porque al final hay un altísimo porcentaje de sistemas que dependen de la señal de tiempo de un sistema de navegación por satélite. Todo esto requiere que lo que estemos embarcando sea muy preciso, apoyados en relojes atómicos y una larga difusión de elementos. Y bueno, en cuanto a los ejemplos que podemos ver de software embarcado en cargas de pago, pues va a haber gestores de datos, ¿vale? Todo esto, imaginaros lo que os estoy diciendo, son muchas de las funciones que van a tener que hacer los FCAS a bordo de manera autónoma, ¿vale? Es decir, son funciones dentro de esa capa común estándar que nos dicen que tiene que hacerse de una manera autónoma para que yo no tenga que tomar acción y todo funcione perfectamente. En el espacio ocurre lo mismo, procesados de datos y sus unidades de interfaz, que también tienen sus instrucciones. En cuanto a la potencia eléctrica, ya os lo he comentado, tiene que haber un balance de consumos razonable y al final lo que se dice es
budget de potencia, un presupuesto de potencia razonable que me permita garantizar la vida del satélite. Todo eso, si tengo un presupuesto o un gasto o un crédito de potencia, podéis imaginar que tengo que tener un software que lo controle para que no me lo consuma en los 5 primeros meses de operación, sino que todo se distribuya bien. Los sistemas de transmisión y recepción normalmente van a tener este tipo de procesado para ver cuando estoy recibiendo señal o la estoy procesando para el envío hacia ese haz que he preconformado, ¿vale? Y bueno, normalmente hay otra serie de funciones, he puesto 3. La geolocalización, esto es muy importante porque al final el propio satélite va a permitir la geolocalización de una fuente interferente, si es capaz de trabajar con ello, ¿vale? O va a procesar digitalmente a bordo la señal, de manera que puede decir, pues esta señal que me viene por la banda X, como el usuario que tengo conectado lo tengo en la banda K, lo transmito por la banda K. Todo esto es un procesado que se llama digital transparente por no complicar mucho la modulación de los receptores, pero al final es un ejercicio que hace un DTP, que es un mega procesador a bordo que lleva muchísimo software embebido. Es un ordenador que es pues como los antiguos multiplexores, pero elevado a la N, ¿no? Y el propio ordenador a bordo, que al final tiene que haber un core que gobierne toda la plataforma y el satélite, ¿vale? Entonces, ¿hasta dónde podemos y debemos llegar? Pues hasta donde nos permitan los límites de la ecuación, presupuestarios, científicos, tecnológicos. Pero lo que sí que está claro es que el software embebido y su evolución me va a favorecer que vayamos optimizando, pues, nuevamente tiempos, los márgenes de tolerancia a fallo, una gestión eficiente del recurso. Cuanto más eficiente ese software embarcado, mejor voy a poder explotar la plataforma. Pero, a pesar de la supercomplejidad, aquí tenéis un ejemplo en el cual esa supercomplejidad que os digo, software embarcado, plataformas, placas solares, un depósito de combustible que hay que ionizarlo para que luego valga para los thrusters. Bueno, efectivamente, luego te encuentras con soluciones simplificadas de que toda esa complejidad la meten en un pequeño satélite, ¿vale?, que hace una función seguramente a escala parecida, pero no la misma, pero que va camino de ser un posible sustituto de las capacidades actuales. ¿Qué requiere eso? Un avance muy importante en cuanto a automatización, identificación, autonomía de trabajo, fiabilidad, resiliencia a la constelación. Y eso normalmente va a estar muy gobernado por el elemento que hace la gobernanza a bordo, que ¿qué va a ser? Una vez más, una plaquita con un software embarcado que vais a diseñar vosotros perfectamente para que la siguiente constelación sea española. Porque, y concluyo con esto, importantísimo, en ese avance hacia lo nuevo, pequeño, minimizado, magnífico, megaconstelación y un largo etcétera, en el entorno nuestro, desde luego, y ahora diré un pequeño apunte, se busca seguridad y fiabilidad. O sea, normalmente en desarrollo en defensa tampoco es tan súper prospectivo ni modernista porque busca madurez en el diseño, porque no puede jugársela. Normalmente los presupuestos de defensa pues suelen ser bastante ajustados, vamos a decirlo así. Entonces, aunque ahora, bueno, pues tenemos una época quizá de un poquito más de presupuesto, pero siempre hay que pensar que es dinero del contribuyente y hay que hacer una gestión eficiente de ese dinero del contribuyente, con lo cual, al final, hay que hacerlo de la mejor manera posible, sin jugarte el riesgo de lanzar una aventura al espacio y que además de los 2, 3, 4, 5, 10, 15 o 20 millones que cueste el lanzamiento, depende de la complejidad de la plataforma, luego resulta que no opera, ¿vale? No los de Starlink, que lanza un valle de 36, lo vemos, estoy hablando de otra escala, ¿vale? Una escala, ¿vale? Y por supuesto, importante es tener un plan de despliegue y actualización, o sea, mis capacidades tienen que estar dentro de un entorno de hacia dónde voy, qué tiempo me van a durar y con qué periodo tengo que actualizarlo, porque por la misma razón que os he dicho antes, tienes que hacer renovación tecnológica, pero tienes que utilizar un presupuesto que normalmente va ajustado y tienes que buscar los momentos de actualización más adecuados para incorporar nuevas tecnologías, si puedes, ¿vale? Y en eso juega en los dos, en la seguridad y fiabilidad y en el despliegue y actualización,
juega un papel muy importante el procesar a bordo, y hay muchos satélites que ya llevan inteligencia embarcada para su autoanálisis de funcionamiento, procesar a bordo cómo de bien o de mal lo estoy haciendo. ¿Vale? Conclusión, pues en este viaje que hemos dado todos un poco juntos, ¿no? Explorando la importancia del software embarcado, embebido o empotrado en los sistemas de satélites, como un elemento clave para acercarnos a estas soluciones que queremos, dentro de los límites que tenemos del conocimiento de la tecnología espacial, lo que está claro es que el espacio, hoy por hoy, se nos presenta como un escenario de exploración y experimentación donde todos los desarrollos de sistemas informáticos, software embebido es uno de ellos, va a tener un papel relevante, clave en todo esto, y nos va a valer para impulsar el futuro. Así que yo llego hasta aquí, y ahora no sé si tengo tiempo, Javier, para preguntas, porque no sé cómo he andado. He ajustado. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta que pueda contestar, pues fenomenal. No, los hemos dejado planchados, se han quedado planchados. Yo lo he visto en la agencia, pero pido perdón porque he dicho agencias... Espacial Europea, sí. Espacial Europea, bueno, es normal porque... Luego que va, es europea. Eso es. Me he equivocado, es española. Bueno, es lo que hay, es lo que hemos tenido todos. Nos tendremos que ir acostumbrando. Sí. En la Agencia Espacial Española, o sea, Sí. el papel que tiene es coordinador, no desarrollador, no hace desarrollos propios. Es mucho más complejo y el Real Decreto desglosa muy bien todas las funciones, pero dependiendo del ámbito vamos a poder coordinar actividades porque sean funciones que estén muy bien implementadas en el resto de la Administración y te dediques a coordinarlas porque sea competencia directa de otra, de la propia gestión que vas a poder tener que hacer cuando hablamos de la gestión de participación en los programas de la ESA, por ejemplo, de la europea. Entonces, Pues ahí sí que participa. efectivamente, la agencia es una agencia de poco tamaño, ¿vale? No somos muchos o no vamos a ser muchos, y tiene un modelo muy de agencia de gestión, de agencia de coordinación, de gestión. No es como el CNES francés, en el cual pues, se desarrollan capacidades específicas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todo ese estudio de las tecnologías disruptivas, las tecnologías más punteras que van a hacer falta para todos estos retos, claro, eso luego cómo se plasma en la realidad, vía convocatoria pública, vía subcontratación. Sí, bueno, en realidad la agencia lo que hace a la hora de coordinar todo esto es redirigir los canales que ya tenía para la comunidad científica. La comunidad científica a día de hoy en España pues ya tenía sus canales para proporcionar información pues por las líneas de investigación o por efectivamente propuestas que haya específicas para investigar en una línea, ¿no? Entonces, la agencia mirará las líneas de investigación que debe hacer, mirará, porque además hay una dirección encargada de la investigación, mirará hacia dónde puede mirar y quién del tejido científico y universitario está desarrollando capacidades de este tipo y bueno, pues hará la aproximación. Es muy diversa, tú lo sabes, Javier, puede ser contrato, puede ser acuerdo de colaboración, o sea, con el instrumento jurídico o la herramienta de que dispongamos, pues colaboraremos para que se investigue y se mantenga por lo menos el nivel de investigación o se impulse lo más posible. No sé si te he contestado. Sí. ¿Alguien más? ¿Anima una cuestión? ¿Qué plantilla va a tener la Agencia Española del Espacio? La agencia tiene una plantilla teórica de 76 personas, 75, 76. El dato concreto no... Es pequeña, es de gestión, está distribuida en el organigrama que habéis visto y luego, lógicamente, hace una gran labor de coordinación porque muchas de las funciones estarán en otros departamentos. ¿De? Un experto veía posible el ataque a todos los satélites del mundo. A todos ellos. A todos. Si eso usted lo ve posible, si nos tenemos que enfrentar a ese tipo de cosas. Vale, empezaré por esta última. Esta última es un efecto conocido, el efecto Kessler, que es el efecto en el cual al hilo de una colisión múltiple
se genera una escalada de colisiones y efectivamente todo lo que hay en la capa operativa del espacio pues deja de operar. Trabajamos para que no ocurra, por supuesto. El nivel de población, de superpoblación que hay con las megaconstelaciones, es verdad que está aumentando, pero la densidad, estamos hablando de muchos millones de kilómetros cúbicos y es complicado alcanzar niveles de densidad que pudieran pensar que eso es próximo, ¿vale? Se toman medidas a nivel Naciones Unidas, a nivel de la Unión Europea, para paliar todo este tema de basura, que es importante, no solo la basura, sino atender a posibles actividades que puedan limitar la operativa de nuestras capacidades. Entonces, las posibilidades siempre van a estar. Si hablas con alguien que se dedique a la probabilidad, te va a dar un dato, te va a decir es un 0,47, ¿vale? Bien, pero la buena noticia es que nuestro trabajo, desde que hemos identificado que el problema iba creciendo, ha sido orientarnos a intentar resolverlo. ¿Cómo? Estos sistemas de vigilancia espacial que comentaba, un país per se normalmente no puede implementar medios para vigilar toda la población espacial, pero trabajamos de forma federativa. Entonces, es cierto que de una manera coordinada, de hecho en la Unión Europea, lo he planteado en el esquema nacional, es el programa SST de la Unión Europea, es un consorcio de naciones, cada uno aporta sus sensores y entre todos se hace pues, un catálogo de objetos cada vez más preciso para evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es cierto que esos fenómenos, cuando ocurren se les hace un seguimiento. No es fácil que algo, os podéis imaginar por mecánica, que está volando a 27.000 kilómetros y tiene una ventana de entrada de media hora, por poner un ejemplo, pues en media hora estamos recorriendo 17.000 kilómetros. ¿Vale? O sea que es caer en México o caer en Grecia. Quiero decir que no es trivial hacer ese seguimiento, pero el esfuerzo de todos los gobiernos, estados, que quieren que se haga un uso racional del espacio, va orientado en evitarlos. ¿Vale? Y luego, la primera era respecto de, ¿me dijiste? Sí, la habitabilidad. Lo del hackeo, por simplificar y no alargarme mucho, va a estar tan sujeto o expuesto como cualquier otro sistema. Al final es un sistema que está en un espacio determinado, con lo cual, si efectivamente alguien puede acercarse a ese satélite pues, y puede ejercer algún tipo de acción no lícita, lo va a poder hacer, ¿vale? Y es cierto que los satélites en determinados entornos se protegen contra este tipo o se diseñan con unos niveles de protección que traten de evitar ese tipo de actuaciones. En cuanto a la habitabilidad, ya he dicho que es una opinión mía personal, un lujo, que incluso lo he puesto en una tesis, quiero decir que no está ahí puesto, ¿vale? Porque yo sí que estoy convencido de que efectivamente estamos dando los pasos para la habitabilidad en el espacio. Se ha descubierto hace poco que los mares de la Luna congelados efectivamente son de agua, quiero decir que no, de Marte, perdón, no es trivial, o sea que efectivamente se busca soluciones a la situación de habitabilidad de este planeta, ¿no? Entonces, bueno, se puede mirar, ¿por qué no? Y desde luego cada vez va a haber más elementos tripulados moviéndose, con lo cual cada vez va a haber más personas humanas trabajando, más personas trabajando en el espacio, con lo cual va a haber más habitabilidad del propio espacio, ya no de los cuerpos celestes, sino del propio espacio. Más estaciones, más de todo. A ver. Sí. Tengo una pregunta cortita para ambos ponentes. Mencionáis el tema de la inteligencia artificial. Como sabéis, recientemente se acaban de aprobar, bueno, que ya es final del acto de inteligencia artificial. En ambos casos estamos hablando de aplicaciones de alto riesgo, ¿vale? Aunque se supone que en vigencia entrará hasta 2026. Quería saber cómo os afecta, por un lado, cómo estáis actuando ante ello. Según entiendo, según he leído el documento, todavía está muy abierto, todavía no se sabe bien el alcance de los requisitos esenciales que vais a tener que preparar. Y ¿cuál es vuestra opinión? ¿Creéis que es algo que es realmente bueno o simplemente es algo que está añadiendo una burocracia a un proceso que ya de por sí es bastante burocrático? Se lo dejo a Miguel. Que la inteligencia artificial es inevitable.
no es un sueño, ya lo tienes metidos en muchos aspectos. Hay funciones en cualquier avión, vamos a tener un automatic landing y un take-off, que no la va a hacer humano y se va a hacer con inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a ser solamente en un machine learning, vamos a tener mucho de computer vision, y el principal problema que hay a día de hoy para poder tener el sello de la certificación de que todo es seguro es que sea reproducible. No se tiene tanto miedo a la capacidad o cuánto tiempo tarda en ejecutarse un algoritmo, eso ya está superado, sino que de verdad hace falta saber qué hay por dentro, por qué genera esa respuesta y no otra. Eso en cuanto al mundo civil, eso lo tenemos ya. La posibilidad de que haya aviones que vuelen sin piloto ya existe. El problema es qué pasajero se va a meter en un avión donde vea que no hay un piloto. En cuanto al mundo militar, no es que vaya a ser inevitable, es que es una necesidad, sobre todo porque si no la haces tú, la va a hacer el otro. Y más te vale, independientemente de todos los problemas éticos, todos los problemas legales, todos los problemas de doctrina militar, más te vale que sigas con ello. Y cuanto más, mejor. No solamente arriba, sino también en todos tus planificadores de misión abajo, directamente. Es un hecho y la tenemos aquí. Esperemos que no sea luego una inteligencia artificial y añadamos otro artificial. Sí, no, sí, eso lo entiendo. Mi pregunta es más, a ver, la cantidad de requisitos y barreras que ya pone, no sé cómo será en la industria en la que estáis para obtener una certificación, pero pueden ser años y si le agregamos a que todavía no hay ni siquiera estándares de validación armonizados y demás. El problema de la certificación hoy en día no es tanto del lado de la industria, sino de la autoridad certificadora. Todavía no se tiene muy claro qué nos van a pedir. Ahí ya hay unos ciertos papers por ahí que te van dando ya algunas directivas para ello. Pero ya es un problema de que al final, pues quien tiene que poner el sello final termine de decir qué hay que hacer. Pero ya hay una propuesta a nivel de EASA, es decir, cómo se tiene que certificar directamente. Se avanza muy deprisa. En esa industria es ASA, no es ISO. Quien certifica o quien te pone las bases de certificación en el cielo europeo es EASA y la FAA en América. EASA muchas veces se basa en ISO, pero es EASA. Yo no añado ni una palabra más. Súper acertado. Bueno, pues si no tienen una pregunta más, muchas gracias.